nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en este segundo domingo de Adviento. Y quiero hacer, o debo de hacer, una aclaración, dado que ha circulado entre los fieles que vienen aquí unas hojitas de no sé qué santa, santo, visión o aparición, pero que es herética. Y repartida sin mi autorización y consentimiento. Y encima herética. Porque hay muchos que se creen que con los cenáculos, con las apariciones y sin teología, pueden predicar el reino de Dios. Y mientras yo esté aquí, soy yo el que predico. Y el único que tiene autoridad sacerdotal y poder eclesiástico para hacerlo. Y atrás esos falsos sacerdotes espirituales de los cenáculos. Porque si están en la verdad, se tienen que someter al régimen sacerdotal, sacramental, por muy prostituido que esté hoy por el modernismo. Pero aquí todavía hay un sacerdote católico, apostólico y romano. Conciencia y sapiencia, que no es un curita que se rasca el ombligo y que sabe teología y que puede defender la verdad. Entonces, esa herejía de que el pecado de Adán y Eva fue el sexo porque no estaban casados, es una supina herejía y que viene de una mentalidad gnóstico-maniquea, que quiere hacer de la carne y del sexo creado por Dios algo malo. Lo malo no es el sexo entre los esposos legítimos, sino la fornicación, la homosexualidad, el lesbianismo, la masturbación y todo lo que conculque la castidad y la pureza, que es muy distinto. Pero el cuerpo es sagrado, santo y bueno. Y cuando Dios creó a Adán y sacó de su costado a Eva, la hizo su esposa. Entonces que no vengan estos imbéciles. Supuestamente parece que es de Luisa Picarreta. Yo con ella no me meto, no conozco, no he estudiado, nunca me han interesado ese tipo de cosas, porque cuando son verdaderas tienen que estar dentro de la teología, y el que sabe teología no necesita de eso. Entonces, que no vengan a decir cosas heréticas contra lo que dice el texto explícito de las Escrituras. Eva comió del fruto del árbol prohibido y se lo dio a su marido. Con lo cual se está probando que era su legítima esposa. Entonces no digan que el pecado fue tener sexo porque Dios le había prohibido fecundar antes de casarse, cuando ya estaban casados. Y el pecado de Adán y Eva fue de gnosis, de conocimiento, de igualarse a Dios, en determinar qué es el bien y el mal, como hoy. El bien y el mal lo determino yo, no Dios, ni objetivamente. Entonces es una vergüenza. Eso pasa cuando no hay cultura religiosa y ya no se diga teología. Punto final. El que tenga dudas, le aclaro, y el que tenga esas hojas que me las dé a mí o las rompa. Pero es herejía. Sea quien sea el que la haya dicho o escrito.
Y hay muchas veces que los escritos de una verdadera aparición o vidente o lo que sea, pueden ser adulterados. Y por eso es la Iglesia la que dictamina de acuerdo a su doctrina qué es y qué no es. Otra cosa es que hoy esa ciencia teológica no se posea. Pero eso no faculta para que salgan los pelagatos teólogos que no se saben ni el catecismo. Así de claro. Y por si fuera poco, mis estimados hermanos, hay una confabulación demoníaca contra el pequeño rebaño fiel, apocalíptico, disperso por el mundo. Porque no es uno, ni dos, sino hasta tres obispos. Por un lado, Monseñor Williamson, con su tercer eleison. Del primero no dije nada, del segundo no dije nada, y ya viene con el tercero. A hablarnos de los milagros eucarísticos en la nueva misa. Viene Monseñor Ford, va a Saltillo, y también, preguntado por el padre René, hablando del callejón sin salida del sedevacantismo. Y siempre teniendo el sedevacantismo imbécil, visceral y fideísta. Jamás tienen en su cabecita el teológico, que era el del cardenal Cayetano, de San Roberto Belarmino, de Soto y de toda la Edad Media, del cardenal Torquemada, aunque disputas a veces en cosas de consideraciones de segundo orden, pero que estaban admitiendo el hecho. Y viene Monseñor Fele a prefaciar un libro, escrito supongo yo que por dos gringuitos, contra el sedevacantismo. Y una y mil veces más, ¿qué sedevacantismo? ¿El de los imbéciles? ¿O el teológico? Ahora, todo esto en una semana ya es mucho. Aquí hay una confabulación demoníaca a través de tres obispos imbéciles. Y si son teólogos, que se me pongan al frente a ver qué reyerta, disputa teológica vamos a tener. Y a los tres me los fagocito. Porque los conozco bien y no les da la talla. Y a ver si alguno de ellos puede refutar lo que escribí hace ya más de 20 años. No haciéndolo público en el momento, pero se lo mandé al padre Smithberger. Y eso me causó la destitución como superior de la Casa Autónoma de España. Pero ninguno se atrevió a refutarlo. Que lo refuten. Y estos dos tontunos gringos, o no sé, el libro está escrito en inglés. ¿Quién les paga? Que hace 10 años que están estudiando. Yo desde el año 81 estudio la cuestión. Ya cuando estuve en Albano, leyendo el libro prohibido por las autoridades como Bonter, el superior del seminario en Albano, y el nefasto
y turbio padre Lepiván, liberal hasta los tuétanos. Y ya se tenía prohibido el libro de Da Silveira, recomendado por Monseñor Lefebvre. Y se hizo un tabú. Y estoy hablando del año 81. Que Monseñor Lefebvre se haya quedado perplejo y no quiso definir la cuestión es una cosa, pero que no la dejó planteada es otra. Y bien que la dejó planteada. Y no como ahora quieren negar el planteamiento teológico y hacer ver que es una herejía o cuasi herejía. ¿Qué quieren? ¿Defender qué? La impostura de Francisco, ya evidenciada. Y meternos el dedo en la boca como monjas imbéciles o vírgenes bobas de las Escrituras. No, señor, vírgenes inteligentes. Y si ellos se creen inteligentes y sapientes, que salgan a la palestra. Pero estoy seguro que ninguno de ellos se va a atrever a responder. Porque saben de qué pie cojean. Y de ellos y de cualquiera en el mundo. Pero que lo hagan. No a través de blogs anónimos, sino con nombre y apellido. Así de claro. Entonces, Monseñor Williamson, que no solamente en Estados Unidos le recomendó a la señora que vaya a la nueva misa, sino que ahora para justificar su posición deleteria, me viene con 3 eleison desde hace 3 semanas a hablar de los milagros eucarísticos de la nueva misa, en la nueva misa, para terminar diciéndome que hay misas válidas, que hay buenos fieles y que hay lo que hay. Pues en el Islam hay buena gente, en el judaísmo y en el budismo. Y no todos se condenan. Y se salvan a pesar del budismo, del judaísmo y del islamismo. Pero esos ya son los cánones secretos de Dios. Pero requieren la gracia y la fe. Y Dios puede tocar a los corazones hasta en el último suspiro de vida y aliento que Él dé. Pero de ahí a decir que esas religiones salvan. Y lo mismo pasa con la nueva religión del anticristo y de la nueva iglesia satánica, sinagoga de Satanás. Que eso es lo que no quieren admitir. La misa que Monseñor Lefebvre decía que era mala, que era bastarda, no llegó a decir que era inválida, aunque en la nota 15 del Novus Ordo Missae, redactado bajo la supervisión de él y hecho de puño y letra del padre Gerard de Laurey, dice una nota donde se ve afectada la significación de la misa por las palabras y no ha sido suficientemente explicitada y estudiada. Y Monseñor Lefebvre, remitiéndose a la teología común que estudia la misa dentro de la parte teológico moral y no teológico dogmático, empezamos mal ya, porque los sacramentos son del orden dogmático en su formulación, confección y eficacia.
Otra cosa es que tengan connotaciones de orden moral. Pero así viene una iglesia a través de los hombres de iglesia en declive. Entonces queda relegada a la teología moral y a veces del imbécil superior de turno, como el padre Poseto en Ecón, que daba vergüenza verlo al larguilucho ese, liberal de pura cepa, dando teología moral. ¿Y a dónde está ahora? Con los enemigos. Y así otros. Entonces, Monseñor Lefebvre, muy humilde, se remite a la teología, que a veces es falsa, y es falsa. Porque decir, como dice Garigula Gran y muchos grandes teólogos, que lo esencial de la misa, de la consagración del vino, son las primeras palabras y no lo último, eso denota una falta de conceptualización teológica sacramental que nos explica Santo Tomás de Aquino. Pero no nos extrañemos, Garigula Gran fue muy grande, pero en muchas cosas no las vio. Le faltó caletre metafísico. Y así como él, muchos otros. Entonces yo puedo impugnar por una doble vía la validez de la nueva misa. Por una doble vía. Y cada una es suficiente para demoler teológicamente, según Santo Tomás de Aquino, el doctor común de la Iglesia, la validez de la nueva misa. Y nada más han visto un aspecto, el de la fórmula, y diciendo que la parte que cambió es accidental y Santas Pascuas. Pues decir eso es no tener conciencia ni sapiencia de lo que es un sacramento. Y más aún, el sacrificio sacramentalmente renovado, representado, realizado de la cruz sobre el altar. Que es un sacramento sacrificial, o mejor, un sacrificio sacramental. No es un simple sacramento, sino que es sacramento sacrificial. Las dos cosas. Y en la nueva fórmula, y es nueva, porque la antigua fórmula tenía una extensión, por decirlo así, de 10 o 15 palabras y su contexto. La nueva fórmula era lo anterior más parte del contexto, que antes no era del texto. Amén de algunos cambios dentro de la antigua fórmula, como el Mysterium Fidei suprimido, que viene de los apóstoles a través de Cristo, como dice Santo Tomás. Y por eso Santo Tomás dice que todo forma parte de la substancia de la forma. Pero hay algunos tontos, indoctos, que como dice Santo Tomás, que la locución, la integridad de la locución, y entonces dice esas otras palabras pertenecen a la integridad de la locución, y por eso pertenecen a la substancia de la forma. Estos teólogos, y asombra decirlo,
creen que es entonces no de la sustancia, sino parte integral. Pero no se dan cuenta que hay partes integrales que son esenciales. La cabeza es parte integral del cuerpo, móchenle la cabeza y a ver qué pasa. La mano no, es parte integral, pero no es esencial como la cabeza. Entonces estos se fueron porque es integral y accidental. No leen, no entienden, no saben lo que es el sacramento, que debe de producir ex opere operato por la acción realizada en sí misma la gracia que significa unívoca y determinadamente y no equívocamente. Con palabras. Entonces, todo sacramento debe de significar la gracia que produce determinadamente. Y un equívoco en la fórmula, ya estamos pisando en arena movediza. Pero vamos con la primera parte. Aunque no hubieran cambiado ni una coma, ni una palabra, y yo dijera que son las mismas palabras, más del contexto, ya hay un cambio. Sin haber cambiado ninguna, que sí han cambiado, pero sin haber cambiado, hay un cambio. ¿Por qué? Porque me está el contexto contextualizando el texto dentro de un discurso narrativo histórico y no asertivo, afirmativo, realizativo. Pero si han cambiado las palabras. El promultis, que ahora es por todos, y quitaron el mysterium fidei. Ya no es el misterio de fe. Y es por todos. Pero como dicen los teólogos que eso es accidental, porque Santo Tomás dice que es de la integridad de la locución, pero es que estos no se dan cuenta, en su ignorancia, que 3 artículos o cuestiones antes, Santo Tomás también está hablando de que el sacramento sacrificial de la misa, materialmente doble, pan y vino, es formalmente uno. Y habla que la conversión del pan y del vino son partes integrales del único sacramento. Entonces estos tontunos teólogos, y le estoy tirando aquí a la élite preconciliar, vean en qué punto de degradación la teología, en Roma, en el angélico y en la gregoriana. Ya venía falseándose la teología. Y dentro de los mismos tomistas. Mucho antes que el Vaticano II. Entonces cuando yo voy a la guerra, voy con un material ya de desecho, desfasado. Por eso no pueden pelear. Entonces, hay que decir que porque Santo Tomás dice que es de la integridad de la locución, entonces accidental. Entonces, también voy a decir aquí que como es de la integridad del sacramento, pues es accidental. Y a ver cómo les queda el ojo. Es que la estupidez salta y la falta de teología y de entendimiento sacramental. Queda claro, ¿no? Qué burros que son, qué estúpidos.
y antes del concilio. Entonces son esenciales de la substancia de la fórmula. ¿Y por qué? Porque las cosas tienen un porqué. Porque todo sacramento tiene que expresar por la fuerza misma de las palabras, en su significación sacramental, lo que produce. Y en este caso es la conversión del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Transubstanciación. Y ojo, cuerpo muerto, sangre derramada, no la sangre que circula en el cuerpo vivo, sino derramada en la cruz. Esa aclaración hay que hacerla, porque si no, no hay sacrificio de la cruz. Si nuestro Señor, el día de la última cena, no hubiera consagrado en relación a lo que iba a ocurrir el Viernes Santo en la cruz, hubiera transubstanciado el pan y el vino en su cuerpo y sangre, pero no muerto ni derramada en la cruz. Y ese no sería el sacrificio del Calvario. ¿Ok? ¿Entendido? Lo más simple. Pero esto no se les ocurre a los teólogos, porque no son teólogos, no estudian, pontifican de doctores. Cuando son aprendices. Y no estoy hablando de modernistas, estoy hablando antes del concilio. Siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX. Y primera parte del siglo XX. Y si no, vamos a mucho más atrás, si quieren. Entonces, se necesita que las palabras de la transubstanciación me expresen no solamente por la doble consagración separada del pan y del vino, que representan la pasión de Cristo, como dice Santo Tomás, y representan es que realizan, no como creía tontunamente el padre Calderón y como le escribí desde Orizaba en el 2007, para corregir a ese gran doctor de la reja, que de doctor en teología tiene lo que yo de marciano. Él con el padre Mestre, su acólito. Y vean con qué personajes, de qué calibre me meto. Entonces, se necesita con palabras, no solamente con acción, sino palabras, porque eso es el orden sacramental. Porque también se podría decir que, como dice cáliz, el cáliz hace alusión a la pasión. ¡Qué objeción! Y mírense cómo se las pongo en mi contra, aparentemente. Pues Santo Tomás dice que el cáliz en primer lugar está tomado por la metanonia, o sea, continente por contenido. Y es así. Este cáliz que contiene mi sangre. Y toma el continente por el contenido. Y dice que metafóricamente tiene una segunda acepción, la pasión. Pero es que no basta metafóricamente. Tiene que ser vix verborum, por la fuerza de la palabra.
significada. Y entonces eso está en la efusión. Mi sangre derramada. Y ahí se significa sacramentalmente la parte de la pasión del sacrificio. Y no la mera y sola transubstanciación. Creo que queda más o menos claro. Entonces, por eso son necesarias. Y si yo las cambio, estoy adulterando esencialmente la fórmula. Y de hecho eso es lo que pasa con la nueva misa. Entonces, inválida, según Santo Tomás de Aquino. Entonces, que no venga Monseñor Williamson a traerme milagros eucarísticos, que primero me los pruebe que son verdad, y segundo, oiga, si un sacerdote tiene la fe y toma materialmente de pronto la fórmula y le quita lo narrativo y toma lo asertivo, puede consagrar. Pero ya no por la nueva misa, sino por la salvedad de la intención y de su conciencia, ambas cosas, que lo haga, que es distinto. Por lo menos queda abierta la posibilidad. Por eso el padre Membiel decía que un sacerdote viene distraído de jugar un partido de fútbol, como seguramente le habrá pasado a muchos en la reja, jugadores de fútbol más que de teólogos, y van a decir después de la misa, con la antigua le lleva a tener la intención, la nueva no. Porque tiene otra intención, por eso se ha cambiado. Y si no tiene otra intención, ¿para qué se cambia? ¿O es de moda? Entonces queda claro que no lo entiendan, porque no lo han estudiado, eso es problema de ellos. Pero queda claro, invalidez por ese cambio de lo que ellos consideran accidental y que es esencial, parte integral de la locución gramatical, pero substancia de la fórmula, como lo dice Santo Tomás. Y la segunda impugnación por la significación sacramental, la fuerza sacramental que tienen las palabras consacratorias por la virtud de la institución de nuestro Señor Jesucristo. Para que causen la gracia que significan. Y en este caso operen la conversión total de la substancia del pan y del vino en el cuerpo muerto de nuestro Señor y la sangre derramada en la cruz de nuestro Señor. Y si yo cambio esa significación, porque le añado lo del contexto, como dije al principio, sin cambiar ninguna palabra, supongamos, ninguna palabra, ninguna coma, pero se hace de la fórmula ya el texto más el contexto, queda viciada en su significación, porque es una narración histórica y no una confección realizadora, sacrificial, de la renovación incruenta del sacrificio del Calvario sacramentalmente sobre el altar. Falta teología. Pero claro, como esto lo estudian en teología moral, ahí está la falla.
Y como no leen a Santo Tomás, y cuando leen, leen la paginita que les gusta o la del caso, pero no se la leen de pe a pa. Entonces ahí vienen las deficiencias teológicas. Y como yo me he leído de pe a pa la Suma Teológica, y no solamente la Suma Teológica, la Contra Gentiles, los 4 libros de las sentencias, casi todas las cuestiones teologales, de Malo, de Divinimus Nominibus, de Potentia Dei, y otros que hasta me olvido en el momento. Entonces, ¿qué? Y eso lo digo para que se den cuenta que no está hablando un pelagato, sino alguien que sabe y que se puede equivocar, pero que es docto en lo que dice. Y los otros que van a impugnar a ver que me muestren su doctorado, no de la Sorbona, ni del Angélico, ni de la Gregoriana, que eso no vale para nada. Que me lo demuestren con el título de la posesión teológica doctrinal del Santo Tomás de Aquino. A ver. Y por eso me puedo dar el lujo de hablar como hablo. Y en nombre de la Iglesia, mientras esté vivo y Dios me ayude, estos lobos rapaces. Y viene Monseñor ahora a decirnos que la nueva misa tiene milagros. No es tan mala, no hay gente. Claro que no, todo el mundo es malo. Hay gente muy buena que no es ni católica. Y hay muchos que son católicos y muy buenos. Pero aquí está la cuestión de la fe. Y no de una bondad natural. Se trata de una bondad teologal, sobrenatural, de fe, esperanza y caridad. Tampoco de beaterías. Para eso sirve la doctrina, la teología. Pero como el Kempis, tan citado por ahí, y hay que saber, el Kempis es de la devoción moderna, nacido en los países nórdicos, Holanda, Alemania. Voluntarismo puro. Háblenme de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa de la Cruz. Y eso que el Kempis es el libro después de la Biblia más editado. Pues así andamos. Con falsas humildades, humillando a la inteligencia teologal de la Iglesia. Y por eso los obispos son unos imbéciles, estúpidos, indoctos. Pero leen el Kempis. Pues que les vaya con su Kempis. Que yo me quedo con Santo Tomás de Aquino. Y podría decir mucho más. Y espero a ver que alguno me salga. Es que es muy bonito hablar de devociones voluntaristas, que las podría utilizar, pero aterrizando en la realidad. Pues bien, así entonces, lo que dice Monseñor Williamson, falso.
lo que dice Monseñor Ford, preguntado por el padre René, que está haciendo mucho daño con non possumus. Porque Monseñor Williamson no tendría ninguna injerencia en América hispana, desde México hasta Tierra del Fuego, si no fuera por la culpa de él y de non possumus. Esa es su responsabilidad de militar, que en vez de ser un general, es un cabo. Qué lástima. Y como sé que esto lo va a oír, se lo digo en caridad, para que se dé cuenta. Le está soportando a Monseñor Williamson lo que no le ha soportado a Monseñor Felé, que se volvió tonto o lo castraron. El callejón sin salida, el sedevacantismo y Monseñor Ford haciendo el chiste. Como ellos no quieren desobedecer, no hay papa. Como nosotros queremos desobedecer, sí hay papa. Tenemos los gobernantes que nos merecemos. Eso lo podrá decir en el orden político, no en el orden religioso. La iglesia no se merece un papa nata, ni un hereje, ni un cismático, ni un apóstata, por muy miserable que seamos los miembros de la iglesia. ¿O es que la iglesia para él no es en primer lugar Cristo? ¿O es el papa? Entonces, ¿cuál papa que nos merecemos? El que te merecerás tú por imbécil. Y el ejemplo de los malos frutos de los sedevacantistas franceses, alemanes o de Estados Unidos. Ese sedevacantismo fideísta, dogmatizante. Ese no es el sedevacantismo teológico de la iglesia. Entonces, ¿qué nos vienen a poner ejemplos chuecos? ¿Y cuál callejón sin salida? A ver, ¿qué salida tienes tú con un papa hereje? ¿Qué visibilidad de la iglesia tienes? La de la herejía. Y a eso le vas a decir la visibilidad, sí, la que tenía Caperucita Roja con su abuelita. Imbéciles, una y mil veces más. Esa es la visibilidad que ellos ven. Y Monseñor Lefebvre nos dijo, la visibilidad la da la unidad en la fe, la apostolicidad en la tradición, la santidad en la gracia, la universalidad en la verdad. Una santa católica y apostólica y romana. ¿Qué les pasa? Pero como hacen un dogma de fe que el Papa en cuestión o cualquiera es de fe, ya se los he dicho, no es de fe. Es de fe que todo Papa legítimo es verdadero Papa. Pero no que éste sea o no. Como no es de fe que esta hostia esté consagrada. Es de fe que toda hostia, válidamente consagrada por un verdadero sacerdote con la intención de hacer lo que hace la iglesia, tiene la presencia real. Pero esta hostia no. ¿Quién lo dice? Santo Tomás de Aquino. ¿Qué pasaría con algún fiel que va a comulgar y adora la hostia que come y el padre se equivocó? O un criptojudío marrano arriba perico y no consagró. ¿Perdió la fe la iglesia? No, porque no es en esta hostia o en la otra. Pero eso no lo entienden estos teólogos de Chipiricuatro. Y por eso vienen estos imbéciles ahora a decir, con el prefacio de Monseñor Felé, por si fuera poco, que la posición sedevacantista es insostenible.
¿Será la de Gerard Deslauriers? ¿La del padre Barbará? ¿Y la de sus seguidores? Pero la teológica, que es una conclusión evidente quod sapientes, y como conclusión teológica cierta, pero que no es de fe porque no le puedo yo imponer el razonamiento teológico como si fuera de fe, erigiéndome en infalible magisterio de la Iglesia, porque las conclusiones teológicas para ser de fe tienen que estar sustentadas por el magisterio infalible de la Iglesia, sea el que sea, es cátedra, infalibilidad extraordinaria universal o ordinaria universal de la Iglesia. Esa es la diferencia. Entonces es materialmente de fe, pero no formalmente de fe. Y eso es lo que no entienden ninguno de los obispos, ni sedevacantistas ni antisedevacantistas. Y por eso durante largos años nunca quise tocar el problema. Porque sabía que el día que tendría que hablar tendría que decapitar a derecha e izquierda y quedarme prácticamente solo. Y como ahora estoy solo, ya no tengo nada que perder. Y decir las cosas como son. Así de claro. Entonces no vengan a confabularse contra el pequeño rebaño. Pero claro, como Monseñor Ford se burla, no es el fin del mundo, pero bruto, nadie está hablando del fin del mundo. Estamos hablando del fin de los últimos tiempos apocalípticos, que culminan en la gloriosa parusía. Y el fin del mundo es después, antes del juicio final y de la segunda resurrección, después del milenio. Después que Cristo haya reinado sobre esta tierra y en esta tierra haciéndose su voluntad, así en el cielo como en la tierra, y no como un Mormón o Alejandro Magno o Napoleón, como piensan las fábulas judaicas. Sino el reino de paz y a través de sus santos, y quizás entre ellos el gran visir San José. Con viadores que procrean, con sacramentos, con misa. Y cuando esté todo reunido, lo entrega al Padre. Y ya la eternidad, que puede seguir siendo esta tierra segunda vez renovada, porque en algún lado tendrán que estar los cuerpos resucitados. No van a estar flotando ahí en el campo magnético gravitacional de Einstein. O para los físicos prerrelativistas, en el éter del mare magnum del cosmos infinito. A ver si se los traga el agujero negro. Qué linda versión sería cosmológica del infierno. El infierno físico de los astrofísicos, los agujeritos negros, que te chupen ahí. A ver. Pues bien, mis estimados hermanos,
que queden las cosas claras o medio claras, pero que no nos vengan a combatir miserablemente. Y si quieren, hagamos un simposio muy ecuménico, con altura teológica, y hagamos el debate por internet. No cuesta nada. Nos reunimos en Roma o en la China, eso sí, en un lugar donde no me vayan a decapitar, porque la verdad que... Y hablamos en vivo y en directo. Pero dejen de engañar a la gente. No confundamos pseudo resistencia con la resistencia. Monseñor Williamson le hizo creer que la resistencia comenzó en el 2012 con él a mediados. ¿Y qué hizo? Desde el año 2000 que el mismo Monseñor Ford dice que ya se veía. ¿Y qué hiciste, pedazo de hombre bueno? ¿Por qué reaccionaste mucho después que Monseñor Williamson, para colmo? Que estabas de submarino, torpeador. Y él mismo dice, sí, es que yo no los molestaba. ¿Y por qué no los molestaba? ¿Por qué no te echaron como a mí, con anticipación? Porque tú estabas en el mismo cuento. Entonces, ¿qué resistencia vienes a hablar? Y si eres de la verdadera resistencia, ¿por qué no combatimos juntos? ¿Por qué no me has sostenido? Porque no son de la verdadera resistencia, son de la pseudo resistencia. Y de sus opiniones políticas francesas, argelinas, gaullistas o lo que sea. Eso no es la iglesia. Durante mucho tiempo Monseñor Ford me tuvo engañado. Yo lo consideraba como uno de los padres más amigos y protectores. Y me he dado cuenta que es el que me ha más dado la patada. Me duele decirlo. Y eso me he venido a dar cuenta hace un año. Como él mismo me dijo, la vida es una continua serie de desilusiones. ¡Qué desilusión, Monseñor! Pero así es. A ver si recapacitan. Pero está claro que Monseñor Williamson le está dando un crédito a la Rosa Cruz que lleva en su emblema episcopal, que ni yo, que fuera judío, masón y Rosa Cruz, lo podría hacer mejor que él. Lo lamento. Pero como dice el Martín Fierro, mas nadie se crea ofendido, pues a ninguno incomodo, y si hablo de este modo por encontrarlo oportuno, no es para mal de ninguno, sino para bien, monseñores de todos. Esa es la caridad en la verdad. Al buen entendedor, pocas palabras. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos socorra, nos aliente y nos ayude en esta crisis apocalíptica, que es lo que no quieren admitir ni quieren ver, con la contraiglesia de Satanás instaurada en Roma, siendo la sede del anticristo, habiendo perdido la fe, como lo dijo Nuestra Señora en la Salet, y lo anunciaba el antiguo exorcismo de León XIII. Pues bien, mis estimados hermanos, paremos aquí. Ganas de seguir hablando tengo, porque el tema sí lo requiere, pero ya es muy largo. Que estas cosas por lo menos nos queden grabadas en el corazón y podamos pensar, reflexionar y sufrir, llorar y rezar.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.